yo crecí, pero yo creía que era fuerte y no era realmente fuerte, ¿cierto? Subes como palma y puedes caer como coco, sí, ¿cierto? Tampoco Dios nos dijo que es que no van a haber tribulaciones, no van a haber pruebas, pero quizás se me fue la mano en riesgo, se me fue la mano en ego de creer que era capaz de todo. Perdí amigos, perdí a mi esposa, perdí a mis hijos porque mi esposa se fue del país y fue muy contrastante estar en un apartamento muy bonito con la nevera vacía. Bienvenidos al segundo capítulo de Peor que Mañana. Hoy estamos con César Ortiz, arquitecto, empresario, paisa. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Gracias José por la invitación, muy Muchas amable. gracias. Señor César, vamos a comenzar con un reto que tenemos impuesto aquí en el podcast. Sí, aquí tengo mucha curiosidad. Entonces, vamos a hacer un dibujo, el cual queremos que en ese dibujo represente su camino, el dibujo represente su camino y en donde está hoy. Entonces, que nos vaya, a medida que lo vaya dibujando, nos vaya explicando por qué lo que está dibujando hace referencia a ese camino. Entonces, ¿por qué esto? ¿Con qué finalidad? Para explicarle y darle contexto a a las personas que nos están escuchando de qué se va a tratar la entrevista y por qué vamos a tocar los temas que vamos a tocar. Pues la idea creo que la tengo muy clara y ya creo que en previos a la conversación hablamos un poquito de lo que estoy sintiendo. Entonces, voy a permitirme dibujar una gran llanura en la que en este momento me encuentro atravesando. Yo vengo de un recorrido muy interesante de crecimiento empresarial. Acabo de experimentar lo que es llegar a la cima y caer. Y entonces he entendido que al subir, al ganar, disfrutamos, pero realmente es al caer, al perder, que aprendemos. Y dependes en ti que esas crisis o esos cambios en la vida se vean como una derrota, como un fracaso, o que se conviertan en una oportunidad de crecer, de aprender y de fortalecerte. Entonces, puede dibujar unos riscos donde ya estuve y esa caída. Y me voy a dibujar acá, pequeño, porque también es algo importante la humildad, que las caídas nos permiten volver a nosotros, centrarnos en nosotros, entender que nuestra grandeza no proviene de nuestra propia habilidad, sino de lo que Dios nos permite vivir, de que somos administradores de las riquezas que Él nos permite. Y muchas veces cuando estamos atrapados en el mundo, como yo también lo he estado, todos en la vanidad hemos estado atrapados, ¿cierto? En lo que el cuerpo nos pide, en lo que la sociedad nos demanda, en lo que nuestros sentidos nos llevan a buscar, en los placeres, las sensaciones. Yo ya he pasado por eso, de querer ganar, de ir por más, ese apetito insaciable y lo lindo de cuando eres despojado como yo me siento ahora, caminando en ese desierto, te das cuenta que no necesitabas de todo eso, que siempre lo has tenido todo Que y que siempre, y que no te solamente hayas con dado, Dios. exacto, y que no te hayas dado cuenta que ya lo tenías. Exacto, siempre vivimos con mucho miedo a perder, siempre vivimos con mucho miedo a que no sea suficiente. No es mi caso, pero el 90% de las personas siempre viven pensando en qué están pensando de ellos, qué dice la gente de mí, qué pasará si hago esto, si me equivoco, si caigo, se van a reír, se van a burlar. Es un reto muy grande despojarse de ello. Y todo eso es el ego. El ego también es el enemigo. El ego es una voz oscura que a veces nos está tirando hacia abajo. Creemos que es hacia arriba, pero a nivel de otra energía superior realmente no es así, porque estamos es atrapados en nuestra corporeidad y en nuestro placer, en nuestra necesidad del día a día. Entonces en el despojo que yo estoy fue muy interesante sentirme solo. eh, no hemos hablado pues de cómo comenzó ello, pero es la sensación que yo tengo Ok, de estar atravesando ese valle, es de ese ese valle. desierto, Ok, pero yo sé que al final de ese aprendizaje hay un fortalecimiento, un exacto. crecimiento personal y espiritual, y que la cima que hay adelante es inclusive más grande de la que ya estuve. Exacto, sí, sí, sí.
Y le pregunto, cuando pues nos comenta de ese crecimiento y de ese, que cuando la cima llegue, pues cuando las nuevas bendiciones sigan llegando, que ya el paisaje cambie, eh, pues no consideraría que esta llanura es como el aprendizaje que necesita para poder afrontar esa próxima bendición que viene en camino. Justamente ahí siempre esa pregunta si Dios elige a los que ya están preparados o prepara a sus elegidos, ¿cierto? Yo me siento desde pequeño un elegido de Dios, un consentido de Dios. Y como en la Biblia lo expresa, o sea, si estoy con Dios, ¿quién contra mí? Y yo lo he sentido así, o sea, aunque tenga dificultades, aunque tenga problemas, aunque tenga angustias, realmente siempre he podido estar bien, cobijado por la mano de Dios, en fe, en confianza, porque es que es muy fácil creer cuando todo está bien. Es muy fácil sonreír cuando todo se nos da, es muy fácil ser el chico simpático, amable, el que todo el mundo quiere cuando tienes dinero en el bolsillo, tienes éxito, reconocimiento, yo ya tuve todo eso. Tienes un montón de gente alrededor, tu mesa es inmensamente grande y muchos vienen a la mesa, claro, muchos invitados y otros esperando también que cae y otros muy falsos también. Cuando hay ese despojo, si tú lo sabes tomar con humildad, si tú sabes que allí hay un crecimiento para ti, hay un regalo, mi expareja lo llamaría un regalo mal envuelto. A veces hay cosas muy preciosas debajo de un empaque que nos luce tan bien, ¿cierto? Imagínate un diamante envuelto en papel periódico, así como puede haber un empaque espectacular y lo que hay adentro es una piedra. Hay un contraste interesante. A veces estamos desde el mundo creyendo que lo que hay ahí deslumbrante es algo valioso y realmente ahí no hay nada, es un regalo vacío. En cambio, en las dificultades, cuando tenemos esa habilidad desde la humildad de encontrar qué hay allí, sabemos que hay un regalo precioso mal envuelto. ¿Mal envuelto en qué? En la crisis, en la dificultad, en el dolor, en esa caída. Pero si tú tienes esa resiliencia, esa fe, esa fortaleza, vas a encontrar el aprendizaje que hay ahí en esa joya. Y también como aplica como para todo lo que nos estaba contando cuando estaba haciendo el dibujo de la subida. O sea, las distracciones y todo lo que conlleva lo que usted decía acerca del cara bonita, el simpático, el exitoso, te lo venden como un empaque muy bonito, y lo que realmente tiene por dentro son excesos, desunión familiar, desinterés, que conllevan como a todo menos como al camino pues, por el que estamos aquí. Entonces como que se compagina muy bien la semejanza que hizo con la otra parte de la historia que nos estaba contando, haciendo referencia al dibujo. Entonces no, síganos explicando la otra parte En este punto es donde desde el mundo creemos que ya lo hemos logrado todo. Yo sentí eso, ese éxtasis de haber tenido todo lo que alguien espera tener. Pero ahí hay una falacia y ahí hay una trampa porque es desde el mundo y no desde el propósito que viniste a cumplir o desde el llamado que Dios tiene para ti. Luego de ser despojado de eso que desde el mundo era todo el éxito, es que estoy pensando en cuál es el real propósito. Y estar aquí no es casual, ¿sabes? Porque luego de afrontar esta dificultad, Dios me ha regalado una fortaleza y un discernimiento tal que he podido tocar el hombro de otras personas que están atravesando dificultades y ojalá muchos de los que escuchen eso puedan sentir ese refugio en mis palabras de que sepan que todo va a estar bien, de que si saben confiar y entregarle su vida a Dios, van a encontrar el camino. He tenido la oportunidad de acompañar a otras personas que están atravesando momentos difíciles y decirles, tranquilo, mira lo que me está pasando a mí y en Dios eres capaz de estar bien aunque todo esté mal. ¿Cómo es posible eso? Pero ¿cómo logras estar bien? Porque tengo una fe realmente inquebrantable, inconmensurable, que me permite realmente creer que sí es posible que todo se va a dar. y quiero saber cómo era César en su juventud. Pues me dijeron que era aspirante a ser profesional, jugador profesional de voleibol, me dijeron. O sea, como que nos cuente quién era César en el colegio, cuando era niño, cómo creció, cómo todas esas decisiones llegaron al César que es hoy. Cuando era flaco. Cuando era... Sí, señor. Un saludo a Mario que está por ahí que jugaba en mi equipo. Él sí creció lo que a mí me faltó A lo que te... crecer. Pero siquiera que no crecía eso, porque si no estaría jugando voleibol
o me hubiera dedicado a la música y me habría perdido de la gran aventura que fue ser arquitecto y luego que me llevó a ser empresario. Yo siempre fui un joven muy inquieto, te cuento, José, que yo trabajo desde los 12 años, ¿cómo te parece? No porque no van a escuchar una historia triste como la de muchos donde es que no había comida en mi casa, tuve que... No, una inquietud personal, un apetito, un hambre, en el sentido muy positivo del hambre, que es ganas de ir por más, no quedarte con lo que tienes, de descubrir tus talentos, capacidades, desafiar tus limitaciones. Yo era un joven tímido, era, aunque no lo creas, yo me desafié a mí mismo. Cuando, no sé si mi amigo Mario lo recordará, pero cuando estábamos en los Scouts, yo estaba en una fila con mis compañeros cuando nos presentamos a la patrulla, que no teníamos nombre, nos llegamos a llamar los Jacks porque yo elegí ese nombre, pero cuando dijeron, ¿quién quiere ser el líder de la patrulla? Lo que hicieron fue los demás correrse como para atrás y yo quedé adelante. O sea, el destino, Y Mario el estaba ahí. destino, yo creo que él llegó después, pero el Ah, destino ya tenía una misión una para mí misión y era para ti. liderar equipo. Yo soy ariano, pues también creo en otro montón de cosas. Mi personalidad de liderazgo está desde pequeño, pero eso fue a los 12 años, donde yo era un niño tímido y me vi obligado a liderar a personas y despojarme o retarme a dejar mi timidez a un lado y empezar a hablar. Yo gagueaba, a mí me sudaban las manos, yo temblaba en una exposición y hoy en día estoy en escenarios, en conferencias, en congresos, estoy al frente, pero yo tuve que retarme a mí mismo. Este es otro mensaje para los demás. Desafíen sus limitaciones, véanlas de frente. Detrás del miedo, después de ese lugar del miedo, es donde está una vida grandiosa, donde solamente atravesando ese lugar difícil van a encontrar la cantidad de cosas maravillosas que pueden hacer. Las personas, tristemente, muchas mueren sin descubrir para qué nacieron, de qué estaban hechas. Me acuerdo mucho de un libro de Ken Robinson que es inglés, que se llama El Elemento. Yo he leído muchos libros y me interesa mucho el tema empresarial, pero también me interesan mucho los temas del talento, de la creatividad, de la innovación, de lo que nos lleva a ir por más. Y en ese libro él habla de un elemento muy interesante que se llama el flow. ¿Dónde fluyes tú? ¿Qué es lo que te conecta? ¿Dónde tú estás en ese punto de alegría, emoción y felicidad donde ni siquiera te tendrían que pagar para hacer lo que estás haciendo? Yo descubrí esas bendiciones de disfrutar de liderar equipos, el arte, la música y después la arquitectura. Siempre allí estuve con emoción, tanto así que el tiempo me rendía y yo hacía mil cosas. No sé si mi amigo Mario lo recuerda, pero vea, yo era jefe de la patrulla de los Scouts. Estaba en la emisora del colegio, estaba jugando voleibol, era representante estudiantil, luego me metí en la emisora del colegio. Hacía de Luego me metí todo. a la orquesta de unos amigos del colegio. Llegué a ser músico muy joven, a los 17 años, de una manera improvisada, muy interesante, donde una orquesta muy famosa de aquí de nuestra ciudad. El dueño es el tío de un amigo mío. Nos regalaban los tarros viejos, los instrumentos. En un descanso, a mis 16 años, se me acerca Carlos Julio Sánchez, que le mando un saludo y me dijo, hey, vamos a armar una orquesta. Y yo, armémosla. Yo creo que no había salido la película Sí, señor, todavía de Jim Carrey, pero yo ya desde ese momento yo decía sí a todo. Y decirle sí a todo, obviamente con responsabilidad, me ha llevado a grandes cosas maravillosas, porque muchas veces también estamos viviendo en el no, desde el miedo, desde no voy a ser capaz, qué tal si no me da mi voz, mi capacidad, mi talento, si no logro convencer, si no logro liderar. Yo desde muy pequeñito me enfrenté a eso. Y aparte ya te conté que trabajaba, entonces la gente me preguntaba, ¿y a qué horas estudias? Pero yo disfrutaba también de estudiar y estaba ahí, presente, que ese es otro consejo para las personas, estar presentes. Me hizo ser inclusive un buen estudiante en el colegio. Yo era un buen estudiante, pero no tenía el tiempo que otros tenían para estudiar, porque en la mañana trabajaba, en la tarde estudiaba. Y luego los fines de semana estaba con los scouts y aparte tenía otro montón de actividades sociales, siempre muy, muy sociable. Mi personalidad se desarrolló desde ser alguien líder y sociable desde muy joven, pero como yo no tenía tiempo, yo no lo perdía y aprendí a ser muy eficiente desde los 12 años. Entonces, creo que mi vida fue algo precoz. Desde chiquito ya estaba destinado a liderar, a emprender, a ser empresario. El arte, la música, el dibujo estuvieron ahí presentes desde pequeño y creo que eso me llevó a donde estoy hoy en día. ¿Qué miedos tenías el César de 12, 15 años que nos quieras compartir?
Yo creo que a lo largo de la vida tenemos distintos miedos. El ser humano, por naturaleza, está diseñado genéticamente para encajar, para hacer parte de un colectivo. Nuestra supervivencia, después de haber salido de las cavernas y habernos establecido y haber creado comunidad, nuestra supervivencia se ha dado marcado por hacer parte de una tribu, de una comunidad. O sea que nuestro mayor miedo en el subconsciente sembrado es no hacer parte de. Eso se traduce hoy en nuestra sociedad moderna en ser rechazado, no ser visto, no ser reconocido. Y es un miedo muy fuerte y muy latente que muchos ni siquiera lo saben identificar. Cuando tienen temor a ir por algo, es porque tienen temor a ser señalados. Y al ser señalados es que te excluyan. Porque para nuestro cerebro estar solo es morir. ¿Cómo te parece? Eso lo dice la neurociencia. Yo lo viví desde muy pequeño, hay un temor de no ser aceptado y yo, como te digo, no elegí ser líder, creo que la vida eligió por mí o Totalmente, sí. algunas manos eligieron por mí y me tuve que ver enfrentado a eso y qué tal si no lo hago bien y qué tal si fracaso, si no soy ejemplo. Pero lo bonito fue que yo me permití dejarme moldear por la vida y me convertí en el ejemplo que esperaban que yo fuera, pero tuve la humildad de a ver, ¿cómo te digo? ¿Cómo tú, siendo tan joven, puedes acompañar a otro joven si no has tenido la experiencia para poderle dar unas palabras de aliento y decirle que puede salir adelante, que todo va a estar bien? Y en ese joven me convertí. Yo siendo muy chico, yo ya aconsejaba a otros chicos. Me acuerdo que en los scouts el jefe de tropa inclusive nos pedía que fuéramos a las casas y hablábamos con los papás de los que iban mal en el colegio. Entonces un peladito de 14, 15 años yendo a hablar con los Wow. papás de otro peladito de 13 años a ver qué pasaba en la casa, intentar ayudar. Aprendí a ser psicólogo desde joven también, acompañando procesos interesantes donde hay realidades de familias muy difíciles y muchos de esos jóvenes están muy solos y tuve la oportunidad de conectar, pero corazón a corazón, de manera auténtica y real. Les voy a recomendar otro libro que me marcó la vida, pero ya fue más en el mundo empresarial, pero creo que lo vengo aplicando desde joven. Se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y el autor, que se llama Dale Carnegie, un libro que tiene más de 100 años, nos habla de cómo conectar realmente con la persona. Que cuando yo influyo en ti es porque yo de verdad estoy pensando en quién es José, qué le importa, qué lo mueve. Y yo quiero conocerlo para poder influir en ti, pero de manera positiva. Positivo. Eso mal manejado sería manipulación, Manipulación, pero exacto. bien manejado es liderazgo auténtico y la vida me permitió desde muy pequeño ser un líder para muchos y eso marcó para siempre mi camino. Y bueno, como haciéndole como este timeline de la vida, después de ser Boy Scout, estar en todas las artes, ser músico, estar en la banda, ¿por qué arquitectura? ¿Por qué arquitectura si venía de estar trabajando por las mañanas? ¿Por qué no una administración de empresas, negocios internacionales? ¿Cuál fue la vocación que le sintió a este arte? Te cuento que yo me gané mi primer concurso de dibujo en tercero de primaria. Yo tuve la oportunidad de estar en un concurso y fui el ganador. Yo creo que ese momento cambió también mi vida para siempre, donde me di cuenta que había talento. Hay otro mensaje importante para las instituciones educativas, es que a veces no logran desarrollar el potencial de un chico porque no se dan la tarea de descubrir para qué está. Tristemente nuestro sistema educativo nos está implantando una matriz, ¿cierto? Cartesiana, donde solamente importan los números, las cifras, los valores, pero hay talentos allí y el mío pudo haber sido nunca descubierto, ni el de dibujar, ni el de pintar, ni el de cantar, porque tuve la oportunidad de sumergirme en otras cosas extracurriculares, porque tuve la oportunidad, como también mi amigo Mario la tuvo, de conocer a nuestra hermosa Rubestela Tubertúa, una profesora que creo que ella hizo que yo fuera el artista, el arquitecto que logré ser, porque logró ver eso en mí y estimularlo luego más adelante. Yo ya luego en sexto, en primerito de bachillerato, en sexto, también tuve la oportunidad de tener otros concursos y ver mi talento y luego en noveno que la conocí a ella, ella me ayudó a potenciar. Es un buen líder, puede marcar para siempre la vida de alguien, sabiendo conducir sus habilidades y sus talentos y eso hizo ella conmigo. Le agradezco a ella porque también potenció eso en mí. Entonces, lo interesante es que yo me permití ser un académico juicioso, pero el arte siempre estuvo presente. Además, nuestro colegio tenía énfasis en ciencias y en artes.
Entonces también, si no hubiera ocurrido eso, quizás tampoco hubiera descubierto ese talento en mí. Entonces, ¿sabes cuándo supe yo que iba a ser arquitecto? Cuando en una catedral una lágrima salió de mis ojos por la emoción que yo sentí al mi alma conectar con la grandeza de ese espacio. No sé si tú lo sabes, pero cuando hay arquitectura gótica se expresa una necesidad de conectar en la altura con Dios, y eso marcó la arquitectura gótica. La arquitectura del medioevo, que es románica y un poco más maciza, tiene que ver con otra realidad que es constructiva, pero cuando lograron los arquitectos del medioevo avanzar en los sistemas constructivos y permitirse llegar a más altura, ese fue ese gran desafío, cómo llegar más arriba, más cerca de Dios. Y yo en una iglesia, recuerdo que esa emoción la sentí en Santa Fe de Antioquia, en la catedral. Ese día yo dije, ¿qué es esta emoción tan interesante y tan bonita? ¿Cómo es posible que un edificio hecho por hombres logre producir en mí esta emoción? Y yo era un pelado, estaba en noveno, en décimo, ni siquiera sabía que iba a estudiar, pero a través de esa emoción lo descubrí. Quiero decir con ello que siempre ha habido sensibilidad en mí hacia el arte, y en ese momento ya conectó el arte, la pintura y la arquitectura en una sola cosa, porque también el arquitecto es en parte un artista. ¿Cuál fue la circunstancia por la cual de pronto dejó de caminar bajo, bajo los principios y de la educación que recibió en su casa, con los valores? ¿Qué fue lo que pasó para que cambiara de pronto ese rumbo? Yo creo que en el éxito hay una trampa, José. Podría decirlo así en mi defensa. Yo fui víctima de mi propio éxito, podría también decirlo así. Muchas veces nos olvidamos que Dios es el que todo nos provee. Yo siempre he tenido una espiritualidad muy definida desde pequeño. Mi padre quiso ser sacerdote, en mi casa siempre fuimos católicos desde pequeños, de sagrados, de ir a misa cada 8 días, pero mi papá iba más allá de leer un santo para cada día, de hacer el rosario todos los días, de madrugar a orar. Eh, Tuve un buen ejemplo, sobre todo de mi padre, en la fe y en la espiritualidad. Hoy en día veo esa espiritualidad de él en el nivel en que estoy. Ya no la veo como la vi cuando era pequeño. Eso es otro tema para hablar muy interesante, porque ya hoy no veo al hombre de fe ante los problemas que veía cuando yo estaba chico, porque a hoy, cuando he atravesado problemas más grandes que quizás los que atravesó él, entiendo que también la fe es proporcional a esa capacidad de enfrentar esos problemas, ¿cierto? Bueno, ese es otro tema quizás mucho más largo. Cuando hablo del éxito como una trampa es porque nosotros en el camino vamos construyendo máquinas, cerrojos, cercos. A veces has escuchado la expresión de una jaula de oro, ¿cierto? A veces construimos jaulas de oro también. Y yo hice eso. Yo siempre he sido muy determinado. Ese liderazgo del que ya te he hablado me ha llevado a destacarme, a estar adelante, a ser el mejor estudiante, a ser nombrado el líder de esto, de aquello y lo otro. Fue un tema de naturaleza, algo innato en mí. Obviamente, hay algo subconsciente allí que también es interesante, y es hasta dónde te vas volviendo o te dejas seducir por el aplauso, por el reconocimiento, porque sepan quién eres tú. ¿Cierto? Entonces la fama es interesante, que sepan quién eres, eso es interesante. Entonces yo también no era el típico chico popular, no, era otra persona que era reconocida por cosas mucho más meritorias, que eso pues me parece mucho más interesante que simplemente ser el bacán del colegio. No, yo no era el bacán, yo era un tipo que daba ejemplo, y eso fue un gran reto que me puso una institución como los Boy Scouts, de ser ejemplo para muchos, porque llegué a ser el jefe de tropa y liderar 40, 50, 80, 100 personas de la mano del líder del grupo. Entonces, eso también hizo en mí que yo sintiera esas miradas sobre mí, pero lo supe asumir como un reto de querer dar ejemplo, no solamente vanidad. Pero claro, luego sales, empiezas a estudiar, te va bien, defines un camino, y la vanidad siempre está ahí al lado, te seduce. qui- Quieres ser alguien, quieres destacarte. ¿Y por qué te hablo de la vanidad? Porque luego de que trabajé, siempre quise ser el mejor. Si yo era un practicante, el mejor practicante; si era un residente, un coordinador, luego un director, tuve la oportunidad de, en mi carrera como arquitecto, ascender, destacarme.
y liderar equipos, siempre estuve ahí destinado a eso. Entonces yo, donde en la empresa que estaba, terminaba liderando un equipo o terminaba reemplazando a un jefe. Yo trabajé primero en Colcerámica, luego trabajé con una compañía de diseño y publicidad y terminé liderando el equipo de diseño. Luego pasé a una gran compañía y fueron trabajos grandes de 6 7 años. Luego trabajé como arquitecto desarrollando proyectos en una compañía de mobiliario de oficinas y me enamoré del mundo corporativo, del interiorismo, de los proyectos para grandes empresas y también las cifras eran impresionantes y logré desarrollar proyectos muy grandes. Te cuento que yo pues en esa compañía me gané proyectos muy importantes. Yo, por ejemplo, aquí diseñé y construí las oficinas de Postobón, otras del Grupo Éxito, Puntos Colombia, proyectos muy grandes. Luego de un desgaste muy fuerte fue que decidí montar mi empresa, pero quizás allí siempre había no solamente el reto por el logro que está presente desde pequeño en mí, sino la voz de la vanidad y el reconocimiento siempre está ahí susurrándote al oído. Cuando decidí ser empresario, tuve éxito muy rápidamente. Solamente te voy a decir una cosa, mi compañía crecía al 300% de un año a otro era por tres, por tres, por tres. Eso no lo cuenta casi nadie, ni siquiera yo me explico cómo pasó, pero definitivamente Dios puso algo en mí, algo para administrar, pero como siempre está la seducción, la vanidad, esa necesidad de reconocimiento, creo que esa parte del ego pudo mucho en mí. No me estoy desviando de la pregunta, porque Dios siempre en mi vida está presente, pero a veces ocurre que cuando tenemos éxitos muy grandes se nos puede olvidar que fue Dios el que nos dio el talento, la capacidad, los recursos y los medios para lograr lo que estás logrando. Y como estás seducido desde el ego, olvidas eso y quizás Dios te lo tiene que recordar. Ven que es que tú no eres dueño de nada. Y Y a ese creo punto voy, a ese que eso punto pasó. voy. Eh, pasa pandemia, pasa pandemia, tenía varios proyectos comenzados, iniciados. eh, Pandemia, nadie esperaba que la pandemia durara el tiempo que duró. Prácticamente fueron año y medio, 2 años en stand-by. Eh, ¿Qué pasó en pandemia para César? Hay una cosa muy interesante y es en qué punto nos encontramos de fuerza o de fortaleza cuando nos llega una crisis. Y aquí voy a enviarle un saludo a un mentor muy importante que tengo en mi vida ahora, que es Iván Mazo de la Escuela de la Riqueza, que me enseñó la gran diferencia entre grandeza o tamaño, crecimiento y fortaleza. Yo crecí, 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 pero yo creía que era fuerte y no era realmente fuerte, ¿cierto? Subes como palma y puedes caer como coco, sí. Hay que entender también la naturaleza, los procesos, las grandes cosas de la vida toman tiempo, los árboles más fuertes toman mucho más tiempo en desarrollar raíces y hay un concepto muy importante que apenas hoy entiendo, oye, después de más de 10 años de hacer empresa, después de más de 20 años de ser arquitecto y es la profundidad, la fortaleza tiene que ver con eso, con raíces. Y eso tiene que ver con principios, con valores de quién eres por dentro, de lo más importante de la vida va hacia adentro, lo demás va hacia afuera. Y a veces estamos tan seducidos por lo que va hacia afuera. Y yo también estuve ahí cayendo en el flash, en el aplauso, en el reconocimiento. Es que este man es muy teso, es que ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo logras? Y esos son aplausos allí, caricias por allá, besos, espaldarazos, invitaciones. Imagínate la cantidad de botellas de whisky, de vino que llegaban a mi portería, agradecimiento, desarrollando proyectos muy grandes. Te estoy hablando de miles de millones de pesos. Muy rápidamente llegué a desarrollar proyectos muy, muy importantes. Tanto así que te cuento que yo, por ejemplo, hice las oficinas de Renault aquí en Colombia, un proyecto inmenso. Y ojo, no estoy diciendo que no haya talento. Y para los que me están escuchando, el talento es fundamental. Desarrolla tu talento, pero no es suficiente. Tienes que complementar tu talento con otro montón de habilidades blandas, que lo llaman aquí la psicología, los recursos humanos, que son realmente muy importantes. Pero yo voy ahora mucho más allá de las habilidades blandas. En las habilidades blandas está cómo conectas con los demás, cómo lideras equipos, que seas empático, que seas sensitivo. Pero hoy en día pienso que hay otras cosas más arriba que tienen que ver con propósito, con valores, con principios, con las cosas que nunca pasan. Pero lo de aquí, lo del mundo, la vanidad, eso pasa, pero te seduce tanto que
se te olvida esa conexión con arriba. Y lo que me pasó a mí es que estaba tan, ahorita lo dije, no fortalecido, sino crecido, y eso tiene que ver con ego, que no medí los riesgos ni las consecuencias. Cuando me llegó la pandemia, para volver a tu pregunta, yo estaba muy, creí que estaba muy fuerte, lo que estaba era crecido. Entonces yo estaba tan hinchado y literalmente, inclusive me subí de peso por la ansiedad, por la preocupación, estaba muy subido de peso, llegué a pesar 110 kilos. Ya he logrado bajar 20 kilos en un proceso muy interesante de ayuno, de silencio, en ese desierto del que te menciono que es caminaba, en esa llanura. Pero estaba hasta físicamente hinchado del ego de darme gusto y placer. No es que no fuera generoso, yo compartía mi éxito con otros. Siempre he tenido esa capacidad de dar a otros, pero creo que Dios me llamó la atención en el sentido de que estaba demasiado centrado en mí, como si yo hubiera sido el que hubiera logrado todo eso por mis propias manos. Es que ahí creo que está lo más interesante de esto. Y es que cuando eres despojado, Dios te recuerda que es Él el que te lo da y yo acabo de tener esa gran lección de vida. Pero al perder todo lo que he perdido, porque ya te voy a contar todo lo que pasó, no me perdí a mí mismo, Que eso fue lo más importante. que de hecho me estoy Exacto. encontrando conmigo mismo, que de hecho nunca estuve realmente conmigo, porque hay otra cosa que hace parte de la trampa del éxito para los que nos escuchan. Muchas veces en el afán del éxito nos damos tanto a otros, complacemos tanto a otros, queremos darle gusto y tapar bocas y demostrar y que nos digan gracias, que nos adulen, que nos idolatren, que damos, creemos que es desde la generosidad y también ahí hay un ego escondido al dar, porque estamos buscando el reconocimiento, el gracias, el aplauso. Pero lo más peligroso es que cuando damos y damos y damos, nos olvidamos de nosotros mismos y a mí me pasó eso. Yo dejé el arte, dejé la música, me seduje demasiado por el empresarismo y el éxito y el tamaño, el crecimiento y la facturación. Yo pasaba de uno a 3 empleados, luego a 10, luego llegué a 30, a manejar equipos de 150 personas, a tener facturaciones enormes de 6.000, 7.000 millones de pesos en un año, muy rápidamente. Entonces, cuando llegó la pandemia estaba tan crecido que yo no me di el riesgo de lo que venía y dije, no, yo soy capaz de aguantar esto. Me creí el gran empresario como Arturo Calli o Mario Hernández que dijo que no iba a despedir a nadie y después les tocó quizás devolverse en sus palabras, pero yo no. O sea, me puse más terco que ellos y seguí firme. Entonces, a lo que voy a ir, José, es que corrí unos riesgos quizás innecesarios y puse en riesgo mi empresa, mi patrimonio, mi familia. Voy a decir algo complicado de entender para muchos, y es que yo no me arrepiento de haber corrido esos riesgos, pero no debía haberlo hecho. Y ojalá podamos profundizar un No, poquito sí, más en ello. ¿por qué no se arrepiente de haber recorrido esos riesgos? Porque desde mi alma y como cristiano, yo pensé en todos esos colaboradores que no tenían la capacidad como yo, que pude haberlo hecho. Encerrarme en un apartamento nuevo que había acabado de comprar, con mi nevera llena, con mis ahorros, a ver la pandemia como si fuera una película comiendo crispetas, donde nada me afectaba. Yo sí, no sé cuántos lo habrán hecho, yo sí pensé en el prójimo, yo sí pensé en ese señor, en el pintor, en el maestro, en el oficial. Los arquitectos y los diseñadores que trabajaban conmigo podían teletrabajar y podían continuar, pero esas otras personas, ¿qué? Entonces yo me puse en un plan muy agresivo de prestar dinero. Yo no tenía ni una sola deuda en el 2020 y hoy debo más de 2.000 millones de pesos. Muchos dirían que mi empresa se quebró. Ese es otro tema que no sé si nos alcanza el tiempo para hablarlo, pero no es así. Una cosa es deber dinero y otra cosa es estar quebrado. Uy, y otra cosa más interesante. Una cosa es que tu empresa esté quebrada y otra cosa es que tú estés quebrado. Y yo no me he quebrado. Si no te has quebrado es porque todavía tienes mucho por dar. Mucho por dar. Mucho. Y es porque definitivamente yo estoy conectado con algo que amo. A mí lo que yo hago me gusta. Apasiona. Yo vivo en pasión por lo que yo desarrollo, diseñar, construir, transformar espacios, interpretar los sueños de los clientes, hacerlos realidad. En lo que yo hago en el día a día hay mucha satisfacción que va más allá del dinero, que eso es lo lindo
de alguien cuando desarrolla su talento y logra ser empresa, que logre, es que mira, que ojalá pudieras entenderlo como yo lo siento. Yo he logrado desmitificar tanto el dinero que ya lo he tenido, lo he amasado, lo he construido, lo he compartido, lo he perdido, que ya no me da miedo el dinero. Y los empresarios grandes, los que están destinados a grandes cosas, muchos de ellos han pasado por crisis importantes. Entonces voy a decir otra cosa que es muy seria. ¿Qué mérito hay en que seas grande si no has tenido ninguna crisis? ¿Qué mérito hay? ¿Qué ejemplo eres realmente si no has atravesado ninguna prueba? ¿Dónde está el mérito si no has tenido dificultades, si no has caído, si no te has lastimado? Y te voy a decir una cosa que no te he dicho. Yo nunca había perdido nada en mi vida. Te mencioné ahorita que yo me sentía un elegido de Dios. Y es así porque desde pequeño yo nunca me he quebrado un hueso. A mí nunca me han golpeado. Yo nunca he tenido un accidente. Yo no he perdido un ser querido hasta ahora. Yo, a mí nunca una novia me dijo que no. A mí nunca una novia me había Ok. dejado. A mí siempre me fue bien en la vida. Es como si la vida como que dijera, ay, hijo de madre, vení. Este César Ortiz se quedó por aquí, ven, ¿no? Y me la juntó toda. ¿Cómo Sí, te sí, parece? como que Y- no le puse a hacer, no lo puse a pasar trabajo en ningún momento, me toca cobrárselas, Acumulado. acumulárselas. Y te estoy diciendo que fue todo. Perdí mi empresa, mi capital. Pero paréntesis ahí. El motivo de la pérdida económica, por así Sí, decirlo, fue pandemia. Listo. O sea, sí. pasó pandemia, año y medio parados. Lo que pasa es que yo nunca me quedé quieto. Yo siempre me inventaba algo que hacer. Yo ponía a la gente a hacer una cosa, la otra. Me puse a hacer proyectos familiares con mi cuñado, con mis papás, con la otra casa para los suegros, para tenerlos ocupados, pero eso no Ok. es rentable. No, sí, no, no, no. Pero Yo lo que hice fue que no saqué a nadie. tenías la Y misma tenía una nómina. nómina de 100 millones mensuales con 33 personas fijas. Yo solamente tenía, imagínate que yo tenía 7 arquitectos en mi equipo, tenía pintores, oficiales, ayudantes, instaladores, un equipo administrativo grande de 6 8 personas. Entonces, cuando hablo de la película del empresario exitoso, hablo de la propia trampa que tú te pones y quizás me faltó la humildad de entender, venga, es que hay un problema realmente serio, ¿cómo lo vamos a atender? No, yo dije, no, 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 esto no es conmigo, yo soy capaz de esto y de todo. Ahí es donde hablo, a veces la fe puede ser ciega, y eso tampoco está tan bien porque te falta sensatez, ¿cierto? Tampoco Dios nos dijo que es que no van a haber tribulaciones, no van a haber pruebas, pero quizás se me fue la mano en riesgo, se me fue la mano en ego de creer que era capaz de todo. Entonces, yo a hoy ni siquiera entiendo cómo pasó lo que pasó, pero vuelvo a irme un poco atrás en las palabras y es que no es una quiebra, es deuda. Y ahí tiene que ver mucho lo que yo estoy viviendo ahora como empresario en un colectivo muy importante del que yo hago parte, que se llama la Escuela de la Riqueza, donde afortunadamente llegué ahí en un momento muy difícil, donde lo estaba perdiendo todo para el mundo. Volvamos a una diferencia importante que es el mundo y la vida. En el mundo, desde lo que el mundo espera de vos, yo podría ser un fracasado. Pero como yo no me quedé en la película del mundo y pude transitar a otra orilla y desde la vida entender que no es así, que deber dinero no es estar quebrado, que caer no es fracasar, que aunque todo esté mal, las cosas pueden estar bien, que cuando estás con Dios no te falta nada. Entender todas esas cosas. Trabajar en mente, cuerpo y espíritu, que es otro mensaje muy importante para las personas que estén atravesando una situación difícil. Yo logré hacer esa triada, trabajar en mente, cuerpo y espíritu. ¿En mente cómo? ¿De qué información llenas tu cabeza? Yo apagué la radio, el televisor, cancelas a las personas negativas, chismosas, y en qué te enfocas en recuperarte, en salir adelante. No te distraes tanto. Si te enfocas en el problema, va a ser muy difícil que salgas de ahí. Espíritu conectado con Dios, la palabra de Dios, la Biblia antes que el celular, introspección, silencio, calma, oración. Y en el cuerpo, hacer ejercicio, comer mejor, dormir mejor, hacer ayuno. Esas tres cosas al mismo tiempo me han permitido fortalecerme en estos 2 años que como que todo cayó hace unos 2 años. Mi coletazo fue atrasado porque yo tenía un buen músculo financiero en el 2020. Entonces tuve la posibilidad de sacar ahorros, de desinvertir porque ya había comprado propiedades. Entonces, cuando un empresario es agresivo como yo lo he sido,
y no le tiene miedo a ganar y perder, que esa es otra cosa que quizás no venga al tema de hoy, pero es muy interesante mencionarlo. Si tú has tenido activos, los activos son para hacerlos líquidos y atravesar las crisis. Entonces yo no tengo miedo de vender un apartamento que compré en el superávit, pues lo vendo en la crisis. Tenía 3 vehículos, pues vendamos uno, vendamos el otro. Hay que pagar la nómina, los ahorros hay que sacarlos. Eso a muchas personas del común los llena de pánico, de miedo. A mí no me dio miedo, pero se me fue la mano en no tener miedo, porque hasta dónde, cuál es el punto, cuál es el límite, hasta dónde es fe, hasta dónde es falta de sensatez, y ese tema sí que es largo. Como para Otro capítulo. otro capítulo. César, pero listo, estamos en el coletazo. ¿Qué perdió César a nivel personal a raíz de esas decisiones y de ese estilo no sé si de esas decisiones que se tomaron en esa época, durante la crisis, pero en el trayecto de el crecimiento exponencial que tuvo en la empresa, posteriormente a eso, la crisis que tuvo por la pandemia, cómo tú la afrontaste, qué consecuencias tuvo pues ya hablamos a nivel empresarial, pues porque una empresa es como un hijo, la persona, la versión de uno, pero amplificada. Pero, ¿qué consecuencias a nivel personal en tu día a día? Ya nos nombraste que subiste de peso, pero Estrés, insomnio, ansiedad. insomnio, ansiedad, de cómo responder, pero ¿qué consecuencias a nivel personal, familiar, eh, con amistades tuviste a raíz de ese ciclo al que llegaste? Pues ese ¿Cuán- coletazo que te ¿Cuántas dio. horas tenemos de programa? No te preocupes, no, con confianza. Mira, un empresario creo que difícilmente puede desligarse de su empresa, como lo acabas de decir, porque es un hijo, ¿cierto? A veces el empresario es la empresa. De hecho, mi empresa sigue existiendo porque yo estoy acá y yo soy la empresa. Cómo yo me siento cuando pierdo algo tiene que ver mucho de qué tanto yo me identifico con aquello que tengo. Ojo que hay una cosa muy importante. Yo no soy lo que tengo, yo soy lo que soy. A pesar de lo que tengo. O sea, son dos perf Tener es una bendición, una posibilidad, me facilita la vida, ¿cierto? No voy a decir que no es importante lograr cosas y qué bueno pues que la gente salga adelante y logre tener negocios exitosos y poder generar empleo y subir de nivel económico, pero la trampa está en cuando tú tienes una vida tan cómoda, logras tantas cosas que después no eres capaz de despojarte de eso que lograste, porque te empiezas a identificar con eso que empiezas a acumular. Entonces, ahí voy a decir algo importante y es que yo no siento que yo haya perdido nada, porque depende del punto de vista en que tú lo estés viendo. Porque si yo nada tengo, cuando tú logras entender que nada tienes y nada necesitas, atraviesas la vida de una manera muy distinta, donde ganar y perder se vuelve una cosa mucho más fluida y más sencilla. Pero cuando yo gano y después pierdo y me dejo destruir por esa pérdida, entonces es porque tú te identificaste con esa casa, con ese carro. Te estoy diciendo algo muy poderoso. Lo que te estoy queriendo decir es que yo no me dejé derrumbar ni destruir por haber tenido que salir de una propiedad y de los 3 carros y volver a montar en metro. ¿Qué importa? Ya comencé una vez, ahí donde está el coraje de un empresario, vuelvo a va a comenzar comenzar, otra vez. vuelvo a empezar con 10 o solo, con recursos o sin recursos. Cuando tú realmente tienes ganas, tienes determinación, vuelves y lo haces. Entonces, como yo soy tan terco y yo voy es para allá, que esa también es la fortaleza de algunos empresarios que siguen a pesar de todo, y yo sigo a pesar de todo, Como caballo con foco, cochero, foco, foco. independiente de lo que esté ocurriendo Sí, sí. a tu alrededor. Tú logras un nivel espiritual y de fortaleza mental tal como el que yo he logrado, y no me estoy echando flores, sino que estoy contándoles mi camino, que logras seguir adelante a pesar de todo lo que esté pasando a tu alrededor. Y mi mentor Iván Mazo diría que tú eres capaz de construir tu propia realidad. Los hechos es lo que está sucediendo. Entonces yo debo dinero. Eso es un hecho. Pero cómo lo interpretas tiene que ver con quién eres tú y cómo ves la vida y cómo ves el mundo. Pero más importante, cómo te ves a ti mismo. Entonces yo puedo deber dinero, pero yo no me siento un fracasado.
como lo me mencionaste que la gente, la voz populi de las personas alrededor decían que ya César estaba Mira, quebrado. yo te acabo de decir que yo debo más de 2.000 millones, bueno, no yo, mi empresa, que hay una cosa interesante de cuando yo me llego a fusionar tanto con mi empresa que me identifico con ella, también hay un peligro. Yo tengo que entender que la empresa como una organización o como un ente jurídico no soy yo soy la empresa y a la vez no soy. Es una dualidad interesante. Entonces eso también me permitió entender que aunque la empresa está atravesando una dificultad, yo puedo tener la capacidad de abstraerme de lo que física y corpórea y numéricamente es la empresa y entender que yo, volver a mí, a mi centro, de César Ortiz, hombre, persona, 46 años, papá, esposo o ex esposo, amigo, hijo, es una persona independiente de esa empresa y volver a mí me permite volver a levantar esa empresa mañana o abrir otra porque tampoco me puedo morir allí, así como tampoco me puedo morir al salir de esto, de aquello, perder lo otro. Es un juego muy interesante que requiere mucha fortaleza mental, pero no te he contestado. En ese proceso de caer a nivel empresarial, perdí amigos, perdí a mi esposa, perdí a mis hijos porque mi esposa se fue del país, está en los Estados Unidos con mi hijo. No voy a decir que me dieron la espalda, sino que lo que voy a decir es que no fue capaz de manejar la crisis de la manera en que yo quizás mentalmente estaba preparado y fue muy contrastante estar en un apartamento muy bonito con la nevera vacía. Yo, después de haber tenido todo, vi a mi esposa vendiendo unas cosas o la otra, la bicicleta, el televisor, porque no había comida en la nevera y nos deben cientos de millones y a veces la vida te lleva a esas encrucijadas, pero ¿cómo reaccionas en ese momento? ¿Cómo actúas? ¿Te desesperas? ¿Gritas? ¿Pataleas? ¿Pierdes la fe, la ilusión y la esperanza? Y lo que sí quiero decir, y no es hablando de ella, es que ¿cuántas veces tomamos una decisión incorrecta aún teniendo razones correctas? ¿Cuántas veces desde el miedo abandonamos un camino que tenía un propósito también de construcción, de carácter, de fortaleza para ti? Lo abandonamos por el miedo a caer, a perderlo todo, a fracasar. César, y bueno, como complementándote eso, pues lo que me acaba, pues lo que nos estás comentando, y gracias por esta apertura tan grande que has tenido con nuestros oyentes. ¿Qué entiendes hoy que hace 10 años no entendías? Pues lo más importante es que llegué sin nada y que nada necesito para ser feliz. Esa es una muy importante. Si hablamos de felicidad, hay un camino larguísimo de aprendizaje y es que tú no puedes esperar que nadie te haga feliz. Yo siempre se lo dije a mi expareja, yo no te puedo hacer feliz. Yo ya lo entendía, pero ahora lo corroboro, porque mucha gente me pregunta, ¿cómo es posible que estés bien? ¿O cómo es posible que estés feliz? Yo sí es que yo soy feliz. Yo me tengo a mí mismo, tengo a Dios, tengo mis manos, tengo mis capacidades. Ser feliz, como creer, es una decisión. Nadie te puede hacer feliz, solamente tú eres responsable de tu propia felicidad. Cuando tú estás esperando que una pareja, que un amigo, que un familiar te haga feliz, estás endosándole esa responsabilidad que es tuya a otra persona. Eso es otro aprendizaje muy importante. No necesitar nada, ser feliz es una decisión propia, que puedo estar bien aunque todo esté mal. Eh, el tema de quién está a tu lado es un tema también muy complicado, porque yo no solamente perdí familia, amigos, sino que también perdí reconocimiento, perdí fama, no solamente perdí dinero, sino posibilidades, se cerraron puertas. ¿Cómo reaccionas ante eso? Cuando ya empiezan a hablar mal de ti o a tus espaldas o a decir, míralo, mira lo que le pasó o quizás a burlarse, no sé, tantas cosas que pueden pasar a tus, pero tú ¿en qué te vas a enfocar? ¿En eso? ¿En lo que están diciendo de ti o en seguir adelante en tu camino? Porque quizás ahí más adelante, más adelante, más adelante, hay una recompensa para ti. Te mencioné en algún momento que yo me siento como Job, yo que hablábamos un poquito de la palabra de Dios y yo fue el primer libro, cuando abrí la Biblia en encontrarme conmigo y con Dios, fue el primer libro que me leí completico. Y así me siento yo, en una prueba espiritual, donde luego de que atraviese este desierto, pues lo que viene es más grande, pero tengo que estar preparado mental, espiritualmente y a nivel de corazón
a nivel del alma, para administrar eso que viene con una conciencia distinta, no desde el ego, sino desde el propósito, desde una misión de vida, ayudando a otros, compartiendo. Y luego de este gran aprendizaje, como te estás dando cuenta, hay mucha pasión en mí para inclusive ayudar a otros, que cuando escuchan mi historia dicen, "Ah", hasta les da pena diciendo, yo bien preocupado, que estaba bien angustiado, y cuando te escucho digo, Dios mío, ¿cómo es posible que ¿Cómo yo es esté posible? triste? Exacto, qué humor, sí. César, y para terminar, me gustaría eh, hacerte una pregunta enfocada a lo que es pues, en lo que estamos trabajando en el podcast, que es normalizar el tema del fracaso, no mirar el fracaso de cierta, pues, como una mala palabra, ni como algo perseguido, sino que una, como una oportunidad. A raíz de eso, te quiero preguntar, después de todo lo que nos comentaste y gracias por la apertura, ¿qué significa para ti la palabra fracaso hoy en día, en la situación que estás? ¿Qué quiere decir la Pues para mí no existe el fracaso. Es, es igual que decir que la gente a ti te hace cosas, la gente a ti no te hace nada. La gente hace cosas y eres tú el que decides si te lo tomas personal o no. En la misma medida, el fracaso no existe, sino que es una interpretación que tú le das a los hechos que ocurren en tu trasegar, en tu día a día. ¿Qué es fracasar? No, es cuando tú decidiste rendirte. Ahí sí fracasaste. Pero a pesar de que haya dificultades, si tú continúas dando un paso a la vez, un paso más, viviendo un día más, buscando propósito, buscando sentido, trabajando en ti, fortaleciéndote, no hay fracaso. Es una interpretación. Interesante, muy, muy, muy profunda y muy diferente a lo que me esperaba como después de la conversación que tuvimos. No, César, darte las gracias por sacarnos este Gracias a ustedes espacio, por la invitación. gracias por esa apertura, por hablarte con el corazón, por querer decirle a las personas, no están solos, si yo estoy pues, pasando por esto, Ustedes también son ustedes capaces. también son capaces. Entonces, muchísimas gracias. Yo sé que el camino nos va a volver a poner en unas cámaras otra vez, así sea invirtiéndonos los papeles o cualquier circunstancia, y la misma vida nos va a volver a encontrar y no. Muchas gracias por venir, por sacar el tiempo y por querer compartir con nosotros. No, gracias, José, por la invitación. Y bueno, ya saben los demás, pegaditos de Dios, trabajando en sí mismos y sin perder la fe, siempre dando un paso hacia adelante. Muchas gracias, César. Bueno, José.